Bienvenidos a su canal Amazing Grace. Y estamos nuevamente ya finalizando la lección de esta semana titulada Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Vamos a meditar en todo lo que estudiamos en esta semana. Hoy, viernes 21 de noviembre. Entonces, para dar inicio, vamos a orar. Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, hemos tenido una semana de estudio de tu palabra. Meditamos en la vida, Señor, de estos héroes de Josué y Caleb, cómo ellos dieron testimonio de ti, cómo su fe los ayudó a vencer los obstáculos más terribles. Ayúdanos ahora nosotros que vamos a dar este repaso, poder ser dirigidos por ti, por ser instruidos por tu palabra. Amén. Y poder ser transformados por ella. Amén. Quédate con nosotros con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Bueno, para empezar, el versículo de memoria, ¿qué es lo que decía? El versículo: acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el punto central del versículo? La imitación, considerar y la fe. ¿Okay? La fe es lo que marca el paso del pueblo de Dios, porque vivimos como por fe y no por vista. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Okay, y la confianza en Dios. Ese es un concepto bíblico, por supuesto, y excelente porque es revelado por Dios, pero diríamos que es un concepto que podría abarcar muy poco para lo que realmente es la fe. La fe se define claramente como confiar en que lo que Dios dice ya es esa certeza. Eso es lo que quiere decir realmente ese versículo. Si Dios dijo algo, ya es una realidad, porque Dios no miente. O sea, si Dios dijo que vamos a llegar a la tierra prometida, que Jesús dijo que fue a preparar lugar para nosotros, para que si Él se va y vuelve otra vez, nos llevará con nosotros, se buscará a sí mismo, nos llevará, ¿verdad? Para que estemos donde Él esté. Eso es una realidad. Eso es la fe. Entonces, cuando nosotros estudiamos la fe y vemos la vida de estos dos grandes de la fe, vemos que se estudió en la semana la fidelidad, ¿cierto? Después vimos a Caleb diciendo, dame ese monte. Después vimos el poder del ejemplo. Después vimos un héroe humilde y finalmente transformado por la contemplación. Entonces, cuando hacemos todo el resumen, cuando vemos todas las lecciones cada día, todo se resume en algo: ver a Cristo por medio de la fe. Entonces, el versículo central que que voy a leer ahorita es lo que leímos ayer en Hebreos capítulo 12, versículo 1, y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fe del pueblo que vence es la fe de ¿qué? La fe de Cristo. La fe de Jesús. ¿Y quién es el autor de esa fe? Cristo. O sea, desde el principio el autor de la fe es Cristo, porque Él es ¿quién? Nuestro Salvador. El que se ofreció por nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo se ofreció como nuestro Salvador? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Antes de que el pecado existiera. Entonces Cristo es nuestro fundamento de fe antes de que existiéramos, antes que la tierra existiera, antes que el pecado existiera. Entonces ahora podemos ver cómo hubo un personaje o dos personajes como Josué y Caleb, que decíamos el día de ayer que podemos leer la Biblia y ver infinidad de personajes allí, ¿cierto? Job, Daniel, David, etcétera, etcétera, pero ninguno como Cristo. Pero cuando nosotros vemos las Escrituras y cómo se cumple todo fielmente, esa fe aumenta y vemos que surgen personajes
como Josué y como Caleb. Vemos el caso particular de Caleb cuando se estudió lo que era la fidelidad. ¿Qué fue lo que vimos de la fidelidad? Que fueron como espías, que también estudiamos que ellos no debían haber mandado espías, ¿cierto? Porque fue al pueblo que se le ocurrió mandar los espías, porque si hubieran tenido fe, avanzan y toman la tierra. No hubiera habido este episodio tan triste, porque ¿qué es lo que trajo este episodio triste? Cuando pusieron en confianza en los hombres, destrucción y muerte. ¿Por qué? Porque confiaron en las palabras de los hombres. Pero Caleb, a pesar de que esto venían, ¿tú te imaginas, amor, lo que venían hablando por el camino esos dos espías, cuando venían de regreso con ese racimo de uva que tenían que llevar entre dos y los demás frutos? ¿Qué crees tú que venían hablando? Bueno, los que no creyeron vendrían hablando de los gigantes, de las cosas que le producían temor, de que eso era demasiado, que es muy bonito y todo, pero, tal cosa, pero, exactamente. En cambio... Entonces vemos nada más con este ejemplo, cuando estamos estudiando la fidelidad de Caleb, cómo llegamos a la lección del día jueves de la contemplación. Porque mientras ellos estaban viendo los gigantes, contemplando el mundo, ¿qué estaba viendo Caleb? ¿El poder de quién? El poder de Dios. ¿Quién nos había sacado de Egipto? Dios. Ajá. ¿Quién había abierto el mar rojo? ¿Quién nos había alimentado en el desierto? Dios. Y entonces, ¿a quién estaba contemplando Caleb? A Dios. A Dios. No, él no veía enemigo grande porque él sabía que Dios iba adelante. Exactamente. Estaba confiado de que así como en el pasado lo había ayudado, seguramente a su manera, él iba a derribar esos gigantes. Exactamente. Y vemos que cuando se dio el informe que dice Caleb tomó la iniciativa en la conversación cuando estudiamos números y dice, vamos, avancemos la tierra. Entonces los 10 espías dijeron, no tan rápido, espera un momentico. Y dieron el relato que los gigantes que van a tomar los hijos y nos van a comer como langosta. Entonces hubo presión en el pueblo. ¿Y qué querían hacer con Josué y Caleb? Los iban a apedrear. Apedrear. Pero entonces Caleb, cuando vio que lo iban a apedrear, cuando vio que lo iban a apedrear, llegó y cambió el discurso. Y dijo, no, tienes razón. ¿Eso fue lo que hizo Caleb? No. Se mantuvo como firme, porque él sabía en quién había creído. ¿Y qué es lo que necesitamos hoy? Hombres como Caleb, que no se compran ni se vendan, que den al pecado el nombre que le corresponde, que sean tan fieles al deber como la brújula al polo. Hombres que, aunque se desplomen los cielos, se mantengan firmes en la fe. Entonces cobra sentido el versículo para memorizar. Sí, claro. Ajá. Que les hablaron de la palabra de Dios, considerando el resultado de su vida e imiten su fe. Fíjate que dicen, imiten la fe, no lo imiten a ellos, imiten su fe, o sea, cómo ellos se comportaron con Dios, creyendo en sus promesas, en todo lo que, manifestando gozo, porque ellos ya tenían ellos confiaban en que el Señor le iba a entregar esa tierra. Gloria a Dios. No tenían temor. Gloria a Dios. Dijiste una palabra clave. Promesas. ¿Se cumplen las promesas de la Biblia, no? Todas. Todas. Absolutamente todas. Hay unas que son condicionales, pero todas las promesas que Dios ha empeñado en su palabra, que dice que nos va a llevar a la tierra prometida, ¿se van a cumplir o no se van a cumplir? Claro que sí. Por supuesto que sí. Entonces vemos cómo este hombre Caleb llegó, soportó con paciencia, ¿viste esa parte de la sentencia de esos 40 años? Él, a pesar de que, o por la consecuencia que él tuvo que asumir sin ser el culpable, porque él sí le creyó a Dios, pero tuvo que asumir la consecuencia de los que no creyeron y esperar 40 años más, ¿verdad? Para poder alcanzar la conquista de la tierra, de la tierra prometida, pues. Gloria a Dios. Entonces, él pues la Biblia no registra ni que se enojó, ni que le dijo al Señor, bueno, Señor, esos son ellos, bueno, dame lo mío, no.
Él humildemente asumió la consecuencia con el pueblo y bueno, Amén. esperó tranquilo porque sabía que eso estaba seguro. Entonces vemos ahí que no era un héroe humilde, eran dos héroes humildes, porque soportó en humildad todo ese tiempo, pudiendo haberle dicho a Dios, bueno, Señor, vamos a hacer esto. ¿Y usted cree que Dios lo hubiera escuchado? Yo creo que sí. Se hubiera comunicado, mira, Señor, yo creo en ti y sé que así yo pase, tú a mí me vas a dar la tierra y me vas a proteger allá. Yo no quiero esperar esos 40 años con esta gente incrédula. ¿Podría haberlo dicho? ¿Y Dios lo hubiera escuchado? Claro que sí, porque demostraba fe en su palabra. Porque Dios mueve cielo y tierra por uno. ¿Ok? Pero él no lo hizo y soportó con paciencia toda esa prueba. Pero cuando la tierra fue conquistada, ¿qué pidió él? Dame esa tierra. Dame ese monte, la más fácil, ¿verdad? La que estaba dominada por los guerreros más débiles. Ah, no, la de los gigantes. La que era de los hijos de Anac, gigante de la tierra. Aquellos que habían aterrorizado y habían achicopalado, una palabra muy, muy latina, a todo el pueblo de Israel, esa fue la tierra. Y no solo eso, sino que él dijo, 40 años tenía cuando yo vi esta tierra y 45 años han pasado y aún mantengo el vigor intacto. ¿El vigor cuál vigor? El físico seguramente. 45, 40. No, 45. 45. 45, ya tenía 85 años de edad. Entonces vemos que la fuerza física, por supuesto, pero ¿cuál es la fuerza que mantenía esa fuerza física? La fe. La fe. Esa es la fuerza que él decía que se mantenía intacta. Así como confié en el Señor cuando vine la primera vez, así confío que con los desafíos, con la posibilidad de que esos gigantes me pongan la planta del pie encima y me aplasten, yo confío en el Señor y sé que el Señor es fiel y me dará la tierra. Porque ¿quién va a ser glorificado cuando eso pasara? Dios. Dios. Entonces vemos claramente cómo eso y cómo el poder del ejemplo abarca a todas las edades, lo acabamos de ver. Bueno, y la lección se titula Gigantes de la Fe, y fíjate que usan la palabra gigante. Okay. O sea, los otros eran gigantes en estatura, pero estos eran gigantes en la fe. ¿Y quién puede ser un gigante de la fe? Imagínate, nadie. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recordemos la palabra de David, Goliat, un muchachito de 16 años. Tú vienes conmigo con espada, lanza y jabalina, pero David iba ¿con quién? Con Jehová de los ejércitos, el cual te entregará a mí y hoy las bestias del campo comerán tu carne, las aves del cielo. Palabra fuerte para enfrentarse a un gigante, pero la gloria sea de Dios porque eso es lo que hace un gigante en la fe. Entonces, bueno, continuemos, vemos el poder del ejemplo, como estábamos diciendo, vemos en la historia de Axa, vemos la historia de Otoniel, pero vemos cómo el poder del ejemplo indudablemente moldea las generaciones futuras. ¿Okay? Entonces, por eso que es muy importante su unidad, su fidelidad, porque usted está haciendo una carta leída. Si usted no tiene una esposa, si usted es soltero, a sus vecinos. Si tiene una esposa y no tiene hijos, a su esposa. Si tienen hijos, los dos son ejemplo a esos hijos para que se mantengan en fidelidad. Entonces, indudablemente que el ejemplo es el poder para bien o para mal. Porque si en vez de nuestra hija vernos orando, estudiando la palabra, haciendo estos tipos de videos, eso no nos hace mejor que nadie, ojo, nos ve tirados en la cama viendo televisión todo el día o viendo películas de violencia, de maldad, ¿qué le estamos enseñando? ¿A quién estamos contemplando? Entonces, por eso que es importante el poder del ejemplo. Tiene el poder de llevar para bien, llevar para mal. Y por eso es que en el segundo mandamiento el Señor dice, ¿verdad? Que no te hagas imagen ni ninguna semejanza, porque Dios es fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero hago misericordia a millares y a decenas de millares que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Por qué? Porque ¿qué van a aprender los hijos? Si tú eres idólatra y tienes imágenes, ¿qué van a hacer tus hijos? Van a aprender a verle a quiénes, a los santos. O sea, y recordemos que la idolatría no es nada más eso. La idolatría es el dinero. Si eres fanático del fútbol, aquí en Cali, en América, el Deportivo Cali. Si yo soy fanático en Venezuela, que nosotros somos de Barquisimeto, fanáticos de Cardenales de Lara. ¿De quién van a ser fanáticos mis hijos si yo me empeño en eso? De Cardenales de Lara. Van a imitar mi ejemplo. Entonces, contemplemos a Jesús
para que sea su héroe de la fe. Que Jesús transforme nuestra vida y sea su héroe de la fe. Decíamos que no pudimos hacer la lección el miércoles, que íbamos a tomar un breve resumen de ese día. Bueno, entonces vemos que Josué, siendo el líder, que es la única parte que aborda esto, decía gigantes de la fe, pero la mayoría de la historia es de Caleb, ¿no? De Caleb, sí. Porque Caleb demostró en hechos su fe. Muéstrame tu fe por tus obras. Caleb demostró una fe que obra. Reclamó la tierra por medio de esa fe. Pero Josué era como más pasivo. Dirigió el pueblo, repartió la tierra, a tal punto que cuando la tierra fue repartida, casi que no le quedó nada a él. En vez de decir, bueno, yo soy el jefe aquí. Estás viendo esa colina ya que es fresca, rodeada de árboles frutales, porque recuerden que ya la tierra estaba cultivada, estaba todo eso, que tiene un buen pasto para mis ovejitas. Esa es la tierra que yo voy. Y lo mío, a mí no me lo midan, porque yo soy el jefe. Mientras que la de ustedes de 1 hectárea, la mía va a ser de 15 hectáreas, porque yo soy el jefe. ¿Actuaría si se hubiera dado en la carne? ¿Con el yo mandando? Si no hubiera actuado, si hubiera sido yo el que lo lideraba. Pero como estaba siendo liderado por el Espíritu Santo, ¿qué dijo? Repartió la tierra. Repartió la tierra y él quedó de último. Y la bendición, que la última tierra que quedaba, lo sobrante que quedaba cerca del tabernáculo. O sea que maravilloso la historia de Josué. Entonces, mis hermanos. Sí, porque él no tenía su mente puesta en las cosas del mundo. Amén. Él sabía que la verdadera tierra no estaba allí, la tierra estaba allá. Entonces para él era secundario. Para otros sí, por lo que a lo mejor lucharon y trabajaron mucho, entonces querían recibir su recompensa, pero él sabía que la recompensa de él iba más allá de un pedazo de tierra. Gloria a Dios. Va a ser la ganancia. Gloria a Dios. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que esperamos, y ese abrazo con Jesús. Bueno, y finalmente todo se logra por fe, contemplando a Jesús. Entonces, mis amados, de verdad que la lección fue maravillosa. Pensemos en las preguntas que se hizo allí, porque la presión social sin duda nos afecta a todos, principalmente a los jóvenes, y vemos como el caso de un hombre de fe como Caleb, la presión social no lo hizo cambiar su parecer. Entonces, así también nosotros debemos hacer. Hoy estamos en tiempos difíciles, en tiempos muy peligrosos. Cristo está a las puertas. Para parecer políticamente correctos, puede ser que nosotros estemos cambiando nuestro mensaje, nuestras doctrinas, nuestro mensaje central, para no causar mal o daño a otros, pero no debemos caer en eso. No estoy diciendo, porque la primera pregunta dice que cómo podemos defender nuestra fe sin ser groseros. Si soy grosero, lo que estoy aplicando no viene de Dios, porque en ningún momento Cristo fue grosero. ¿Okay? Cristo dijo verdades en el momento y en el contexto específico. ¿Okay? Pero se mantuvo fiel en amor. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a ser groseros? Porque el amor de Dios está ¿en quién? En nosotros. O sea, porque si no tenemos el amor de Dios, no podemos dar amor a nadie. Y mucho menos podríamos predicar el Evangelio. ¿Conclusión? No, dándole gracias a Dios por este maravilloso mensaje. Caleb y Josué, gigantes de la fe. Así nosotros también podemos llegar a ser gigantes de la fe. Entonces, imitemos la fe de ellos. Gloria a Dios. Entonces, bueno, voy a complementar, no podemos, vamos a llegar a ser, porque la palabra de Dios así lo dice. ¿Ok? Entonces, bueno, tú oraste ahorita, ¿no? Oro yo. Ok. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza es tuya, mi Dios. Te damos las gracias, Padre, por este día. Gracias te damos por estas lecciones que nos has dado y cómo nos has enseñado a través de Josué y Caleb cómo desarrollar una fe verdadera, cómo se manifiesta una fe verdadera reclamando o pidiendo tus promesas en humildad. Porque vemos que Caleb tuvo que esperar el tiempo, Josué ni siquiera pidió tierra para hacer. Así que vemos el ejemplo de los hombres de la fe, cómo tus frutos, los frutos del Espíritu son manifiestos, que son amor, paz,
paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio, Señor. Todos esos rasgos se manifiestan en los hombres de la fe, para que la gloria sea solamente tuya, mi Dios. Oh Dios, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad y ayúdanos a contemplarte cada día. Sabemos que todo lo implantas tú, Señor, porque tú eres el único que pones el querer y el hacer por tu buena voluntad. Y el que comenzó la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Oración que hacemos, oh Dios, en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si escuchas hoy su voz, No endurezcas tu corazón como en la provocación. Dios te bendiga. Cristo viene.